Evangelio significa la buena noticia de salvación, no el chisme, no la crítica, no la murmuración. La buena noticia de que Cristo ha resucitado, que Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia, y que esa vida debemos vivirla para Dios, y que esa vida debemos anunciarle al hermano, dándole la buena noticia de salvación. Convirtámonos en mensajeros de esa palabra de Dios. Convirtámonos en mensajeros de esa palabra divina. Convirtámonos en enviados, testigos del Evangelio que van a llevar la palabra de Dios a muchas partes. Empecemos por los de la casa, empecemos por los de la empresa, los vecinos. Empecemos por nosotros mismos, por leer devotamente la palabra de Dios. Del Evangelio según San Marcos. Jesús, que había resucitado a la mañana del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, aquella de quien había echado 7 demonios. Ella fue a contarlo a los que siempre lo habían acompañado, que estaban afligidos y lloraban. Cuando la oyeron decir que Jesús estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después se mostró con otro aspecto a 2 de ellos que iban caminando hacia un poblado. Y ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco les creyeron. Enseguida se apareció a los 11 mientras estaban comiendo y les reprochó su incredulidad y su obstinación, porque no habían creído a quienes lo habían visto resucitado. Entonces les dijo: vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. Palabra del Señor. Es sorprendente que Jesús resucita y no creen en esa resurrección. María Magdalena va a contarle a los apóstoles y no creen en la resurrección. Los 2 que cuentan que Jesús se les apareció camino de Emaús tampoco tienen aceptación de quienes los escuchan. Pero no nos sorprendamos por eso. Hoy, después de más de 2000 años, seguimos contando que Jesús ha resucitado y muchos no quieren creer. Se resisten a creer y tienen sus argumentos. Algunos hasta convincentes para muchos, pero nosotros tenemos esa perseverancia de María Magdalena y de los discípulos de Emaús para contar que Jesús ha resucitado. Ahí es donde está la gran valentía. No que muchos duden, sino que muchos anuncien la palabra de Dios para que los demás se convenzan que el Señor ha resucitado. Dejémonos convencer por la palabra de Dios en la sencillez de cuando se anuncia. Dejémonos convencer, dejémonos enamorar de la palabra de Dios. Qué bonito que el Señor, que todo lo puede, sin embargo utiliza a las personas para que convenzan a los demás de esa resurrección. Él podría, cerrando los ojos, hacer que todas las mentes creyeran y pensaran en Jesús y le aceptaran. Pero Él no quiere obligarnos, Él nos propone el Evangelio. Y mire qué hermosura, siendo Él el que ha resucitado, siendo Él el que ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia, aún así confía de los hombres para que anuncien la palabra de Dios. Aún así confía en que sus hermanos van a dar testimonio de Él resucitado. ¡Qué bondad la del Señor! Admirable es su nombre. ¿Por qué utiliza a la humanidad para que anuncie el Evangelio? Para que esto no sea de una manera obligatoria, impuesta, sino para que eso sea un estilo de vida. Qué gran reto tenemos cada día de aceptar la palabra de Dios. Pero ojo, hay que creerle a quienes anuncian con veracidad esa palabra de Dios. María Magdalena porque lo vio resucitado, los discípulos de Emaús porque hablaron con Él, los discípulos porque conocieron a Jesús y los apóstoles porque Él se les mostró, se les reveló. Y a ellos entonces es que invita para el anuncio de la palabra de Dios. Por eso concluye el Evangelio diciendo: vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. Y esa tarea la está dando a los apóstoles. Vayan para que muchos crean y para que muchos se convenzan del gran amor de Dios. Así que, ¿qué hacemos ahí sentados como si nada? Así que, ¿qué hacemos ahí como si no fuera para nosotros la palabra de Dios? Eso sigue teniendo vigencia. Después de más de 2000 años, sigue teniendo vigencia. Tú y yo estamos en la noble tarea de escuchar la palabra de Dios e ir a anunciarla, ir a comunicar el anuncio del Evangelio. Empecemos
difícil, pero empecemos por los de la casa. Ahora que estamos en la cuarentena, pues nos queda fácil compartir el Evangelio de Dios. Es más, nos va a ayudar hasta a sanar las heridas que hemos abierto quizá en estos días o antes en la familia, en el grupo de trabajo. Anunciemos la palabra de Dios, dejemos de estar revisando tantos perfiles y fisgoneando, chismoseando la vida del otro. Más bien, miremos la vida del Evangelio para que ella le hable a nuestra vida y tengamos argumentos de qué decir. Dejen de estar buscando ese pelo en la Biblia porque le están dando más importancia a ese cochino pelo y a lo que se toman que a la palabra de Dios. Cuidado con poner nuestra atención en lo que no sea la palabra. Dejémonos enamorar por la palabra de vida y anunciar la palabra de salvación. No nos quedemos en las cosas externas. Dejémonos enamorar por la vida eterna. Hagamos oración. Señor, ayúdanos cada día a vivir inspirados por ti. Señor, tómanos de la mano y haz que podamos nosotros comprender que cada día podemos llegar hasta ti, llegar al camino de santidad, al camino de salvación. Gracias, Señor, por amarnos tanto. Gracias por tenernos paciencia y gracias por enviarnos al anuncio del Evangelio. Gracias por compartir con nosotros. Invita a muchos más para que escuchen la palabra de Dios y para que la compartan. De esta manera también somos misioneros de la palabra. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.